podcast número 15. Casi estamos a punto de llegar al podcast que nos da la libertad de la mayoría de edad. Así que, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy, nuevamente aquí con ustedes. Así que, esta ocasión vamos a hablar. En algún momento ya habíamos hecho un par de videos sobre esto, pero en realidad considero que había sido como muy general en este 20, 23, 25 minutos quizás. Les voy a compartir esta información que considero que es importante para que les ayude a despejar un poquito más las dudas y sepan cómo tendríamos que ver esta información. ¿Va que va? Así que este podcast es sobre estrategias de inversión, ¿vale? Así que quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado si están poniendo todos sus huevos en una sola canasta con sus inversiones o cómo pueden invertir de forma donde no solo ganen dinero, sino que también generen un impacto positivo? Esta, obviamente, es para aquellos que ya han comenzado a invertir, pero para los que no, ¿qué es lo que les hace falta? ¿Qué necesitan? Estoy seguro que todo el tiempo han sabido o han escuchado que hablan de inversiones, que hablan de crecer el dinero, que hablan de intereses, pero a veces pareciera ser, y lo digo por la mayoría de la población, que aunque es cierto que hoy tenemos toda la información al alcance de un par de clics, no es así de sencillo convertir las cosas y llevarlas a la práctica. ¿A qué me refiero? Que la mayoría de personas, y me incluyo en muchos de los casos, es que hablamos desde nuestro privilegio, y no me refiero meramente al económico, sino también al intelectual, al social, al emocional, al personal, al familiar, donde nosotros no sabemos directamente las demás situaciones. Si ustedes me preguntan, yo sé que es súper sencillo investigar, por ejemplo, cómo hacer un trámite vehicular, pero alguien que, aunque tiene la misma posibilidad de hacerlo en un par de clics, investigar esa información, quizás no es así de sencillo. Y no porque tal vez no tenga computadora o porque no tenga acceso a internet, sino porque no sabe cómo. Y a veces estos pasos tan sencillos deberían de conocerlos, pero no lo conocen. Entonces vamos a ir como un poquito de lo general a lo particular en algunas cosas, con la intención de que puedan tener un refuerzo para aquellos que ya lo saben, y para los que no, que sea muchísimo más sencillo entrar en este tema, ¿vale? Así que las estrategias de inversión no solamente es un tema, o no solamente es con la intención de ganar dinero, sino en este caso es de hacerlo de una forma inteligente. Más adelante hablaremos de los horizontes, pero una estrategia de inversión, vámonos a lo más conceptual que se pueda, y es que una estrategia no es más que un curso de acción, es decir, es el paso a paso que nos va a permitir hacer algo indistintamente, ¿vale? Por ahí no recuerdo el autor, pero decía que la estrategia nos va a indicar qué no hacer, y eso es lo importante, porque cuando exista algún inconveniente, cuando exista algo que no sepamos, cuando exista algo que sí, la estrategia nos va a permitir reaccionar y accionar de manera correcta basado en una planificación. Si tú sabes que vas a invertir 1,000 pesos todos los meses, como ejemplo, y un día inviertes 500, tú sabes que al final del año no vas a conseguir la cantidad que hubieses esperado. ¿Por qué? Porque la estrategia te dice, para que tú llegues a 13,000 pesos, tendrías que haber invertido 1,000 pesos activamente todos los meses. Pero si un día inviertes 500, estamos de acuerdo que no vamos a llegar. Entonces es súper importante, porque la estrategia nos va a permitir anticiparnos a los cambios o a las actualizaciones, y ahí poder hacer un ajuste. Así que invertir no solamente es cuestión de dinero, sino es un tema de estrategia, es un tema de aprender a diferenciar cuáles son los objetivos, por qué queremos invertir, y lo más importante, ¿para qué? Porque invertir realmente sí es sencillísimo, les puedo decir, ojo, existen tipos de inversiones, y eso es lo más importante. Si me preguntan ¿qué es la forma más sencilla de invertir? Si tienes tarjeta de Nu, si tienes tarjeta de Mercado Pago, o bueno, cuenta de Nu, cuenta de Mercado Pago o cuenta de Clar, es extremadamente sencillo. Así de sencillo se las pongo.
ustedes depositan dinero a su cuenta de débito y listo, ya no tienen que hacer nada. En automático esas instituciones o estas cuentas toman el dinero y comienzan a generar un ingreso o un dividendo o una rentabilidad o un rendimiento basado en el dinero que tienen en la cuenta de débito. Así de fácil. Y eso ya es un tipo de inversión, pero hablaremos un poquito más adelante sobre eso. Javier, ¿por qué es tan importante diversificar las inversiones? ¿Cómo podemos hacerlo de manera efectiva? Bueno, para esto tenemos 3 posibles respuestas. De entrada, se trata de distribuir el dinero en distintos activos, llámense mercados, llámense activos, llámense lo que ustedes quieran. ¿Y por qué buscamos diversificar? Porque lo que queremos es minimizar el riesgo. Al final a nadie nos gustaría comprometer nuestro dinero y perderlo por ganar más. O sea, muchos de estos riesgos deben de ser medidos y controlados. Recuerden que cualquier tipo de inversión es imposible que sea 100% segura. Si alguien les dice que es 100% segura, lo más seguro es que sea un fraude, que no sea real. O sea, cualquier inversión tiene algún tipo de riesgo, así sea mínimo, calculado, casi infalible, imposible, nunca ha sucedido. Sí, podría ser, pero en este momento cualquier tipo de inversión tiene un grado de riesgo, mínimo o más, pero indistintamente lo tiene, ¿vale? Así que tenemos 3 formas de diversificar. La primera es por tipo de activos, y es decir que podemos combinar nuestro portafolio de inversiones en acciones, en bonos, en fondos, por ejemplo, en bienes y raíces, en efectivo, en estas instituciones que son las famosas SOFIPOS, que son las que les acabo de mencionar, como Clarstory, ENU, que les permite tener su dinero sin la necesidad de darle un plazo directamente y que les pueda generar un rendimiento, ¿vale? Entonces es súper importante. Me parece que Clara anda en el 15% anual, Mercado Pago igual, y no creo que bajó al 13 punto y cacho, aunque si lo atan a ciertos plazos, sí pueden conseguir un mejor rendimiento, ¿vale? Después, segunda forma de distribuir o de diversificar nuestras inversiones puede ser por sector. Puede ser que nos enfoquemos en una sola industria, como tecnología, como consumo, como construcción, como salud, etcétera, etcétera. Porque recuerden que cada industria o cada sector tiene distintos riesgos en determinados o hasta cierto plazo. Entonces es importante porque esto nos permitiría tener nuestros activos en distintos sectores y con distintos riesgos. Y la última, por geografía, es decir, por mercados, ya sea nacionales o inclusive internacionales. Por ejemplo, yo que soy de México podré invertir en Cemex, o podré invertir en Chedraui, o podría invertir en el Club de la América, ¿vale? Pero eso es un mercado nacional. Pero si yo quisiera ir e invertir, por ejemplo, en Apple, en Microsoft, en Tesla, en otras compañías, hablamos ya de mercados internacionales y que al final va a depender de cómo invertamos en ellos, porque existen diferentes activos que nos van a permitir invertir directamente en la acción de la empresa o en un conjunto donde existan este tipo de empresas, ¿vale? Así que, como dato relevante, según Morningstar, una cartera diversificada reduce el riesgo en promedio del 25 al 30% en comparación con una cartera concentrada. Una cartera concentrada no es más que un portafolio limitado en diversificación, es decir, solamente tiene muy pocas activos en los que invierte y en los que se concentra la mayor parte del dinero. Eso hace que si, por ejemplo, un sector donde tienes la mayor cantidad de tu dinero tuviese un mal trimestre o un mal año, pues la cantidad que se vería afectada en tu capital sería bastante considerable, en comparación que si tuviéramos un portafolio totalmente diversificado. En la mañana estaba escuchando un podcast de Daniel Marcos, es un mentor futa de otro nivel, y estaba en un podcast con unas chicas que se dedican al real estate, y lo que decían es que actualmente hay un estudio en Estados Unidos donde el 90% de las personas que se vuelven millonarias es porque en su portafolio tienen algún tipo de inversión en bienes y raíces. Pero lo que hace billonarios a las personas es private equity, que es la compra y venta de empresas. Entonces es súper importante porque si nos damos cuenta, las bienes y raíces juegan un papel fundamental en el largo plazo y que existen distintas formas de hacerlo, pero esto es como un dato curioso. Ahora, ¿qué son las inversiones sostenibles y éticas y por qué están ganando tanta popularidad?
Bueno, de entrada es importante definir qué es una inversión sostenible y qué es una inversión ética, ¿vale? Miren, las sostenibles se enfocan en empresas que cumplen con ciertos requisitos o regularidades, como lo son criterios ambientales, criterios sociales, criterios de gobernanza, y dentro de estas nos podemos encontrar sectores o industrias como las que son de energías renovables, tecnologías limpias y salud pública. Ahora, si nos quisiéramos ir con temas de inversiones éticas, aquí tenemos tres subcategorías: impacto positivo, potencial de crecimiento y reducción de riesgos. Es decir, que si nosotros invertimos en impacto positivo, es cuando el dinero respalda proyectos alineados con tus valores. Y esto es más un tema personal de saber cuál es tu propósito de vida, qué es lo que te rige en relación a tus valores, para que basado en eso puedas revisar cuáles son la visión de crecimiento, los horizontes de expansión de determinadas empresas y que puedan compartir como esa noción. Y esa es una parte importante. Después, por potencial de crecimiento. Son empresas sostenibles que suelen tener un mejor rendimiento a largo plazo. Y esto no es más que poder analizar una empresa a lo largo de al menos los últimos 10 años, ver cómo ha crecido y determinar si podría ser una empresa de potencial crecimiento en el futuro, ¿vale? Y después tenemos reducción de riesgos. Son negocios que generan menos escándalo y sanciones, es decir, existen inversiones que nos permiten tener un menor riesgo. Claro, recuerden que el riesgo está alineado con la rentabilidad que nos pueda dar este activo, pero al final de cuentas sigue siendo una inversión importante que deberíamos de considerar dentro de nuestro portafolio, ¿vale? Así que, según un dato relevante de BlackRock, los fondos sostenibles gestionaron más de 2.5 billones de dólares para el 2022, mostrando un aumento del 53% en 3 años anteriores. Si se dan cuenta, hoy, a pesar de que estamos súper limitados, específicamente hablando de México, porque si nos comparamos con Estados Unidos, el 42% aproximadamente de las personas que son capaces o que tienen las facultades para hacer algún tipo de inversión, ya lo hacen. Pero en México solamente 2 de cada 100 personas invierten activamente. Entonces, el crecimiento que tenemos en Latinoamérica y en México es brutal. Más bien, la posibilidad de crecimiento que tenemos es brutal. Y hoy no hemos explotado eso. Hay mucha gente que quiere, que tiene la noción, que busca invertir, que quiere hacer algo mejor, que quiere preocuparse por un futuro, pero que aunque ha escuchado mucha información, aún no ha decidido dar el siguiente paso. Entonces es importante investigar, pero hay que arriesgarnos. Así que, ¿cómo podemos medir el riesgo antes de invertir? ¿Cómo podemos tomar decisiones informadas? ¿Y cómo podemos sentirnos seguros al momento de poner o no poner nuestro dinero? Pues ven, aquí hay 4 cosas importantes o factores que hay que evaluar. El primero es la volatilidad. ¿Qué tan rápido puede cambiar el valor de un activo en el tiempo? Recuerden, normalmente las evaluaciones de crecimiento se hacen anual, es decir, vamos a suponer que una empresa cuesta $100 su acción. Para el 1 de enero ustedes la compran. Y al cierre del 2025 cierra en 110 pesos. Ustedes tuvieron un crecimiento del 10%, ¿vale? Entonces, ahí existen, dependiendo de la estrategia, si es a corto, a mediano o largo plazo, también va a depender del activo en el que nosotros hagamos este tipo de movimientos. Un claro ejemplo de altas volatilidades son, por ejemplo, las criptomonedas, que un día pueden estar, como Bitcoin, que un día puede estar en $100,000 y el otro día puede estar en 70, 80. O sea, el cambio es brutal. Entonces, a veces cuando hacemos estrategias bastante, o más bien a corto plazo, invertimos en un mes, compramos y queremos vender al siguiente mes. Y a lo mejor puede ser una buena opción, pero nos esperamos un mes más y ¡pum! Bajó brutalmente y perdimos ya bastante dinero. Pero normalmente las inversiones que nos van a hacer o nos van a marcar la diferencia son aquellas que hacemos a largo plazo, ¿vale? Segunda, el horizonte de tiempo. Las inversiones a corto plazo suelen ser más riesgosas. ¿Por qué? Porque pueden existir altibajos que van a ir muy por arriba del promedio o muy por abajo del promedio de donde tú entrases en la compra de la acción. Entonces era lo que yo les decía. Si nosotros invertimos en enero y compramos un título de $100, quizás para febrero valga 50. Pero
para diciembre del 25 quizás valga 120. O sea, va a existir una alta volatilidad, pero al final del año lo más seguro es que con un buen análisis podamos obtener un rendimiento. Entonces, eso también es muy importante. Y después va a depender de la diversificación, es decir, qué tan repartido está nuestro dinero en los distintos sectores, en los distintos mercados, en los distintos tipos de activos, en los distintos plazos, porque al final eso nos va a ayudar muchísimo. Recuerden que una cartera diversificada es igual a un menor riesgo. ¿Por qué? Porque supongamos que tienen un portafolio de 6 segmentos y uno de los segmentos le va mal y perdemos todo el dinero, suponiendo que habláramos de que tenemos $600 en ese portafolio. $100 se perdieron. Tenemos solamente $500. Pero si los otros 5 sectores nos dieron una ganancia de $50 cada uno, son $250 de más, es decir, que terminaríamos con $750. Entonces, aunque inicialmente iniciamos con 600 y perdimos $100, cuando comparamos todo el crecimiento que tuvieron todos nuestros segmentos, nos damos cuenta que aún así generamos rendimiento. ¿Por qué? Porque gracias al haber diversificado nos permite que la pérdida de un segmento pueda ser compensada por el rendimiento del resto de segmentos que tenemos. Entonces, de eso se trata justamente. Ahora, ¿existen herramientas para evaluar los riesgos? Sí, son indicadores como el beta, como el ratio share, que se usan para poder medir con el tiempo o para poder analizar ciertos activos que nos van a decir bajo una escala qué tanto riesgo pueden tener el invertir en ellos. Pero ya son unos temas muchísimo más complejos, yo lo diría, muchísimo más avanzados y técnicos, que no tendría mucho sentido compartirlos en este momento, ¿vale? Y obviamente también existen plataformas de inversión en las que se pueden usar activamente, que también te pueden ayudar porque te ofrecen un análisis de riesgo. Ojo, es un análisis predeterminado que ya está dado por el sistema, pero te puede servir como referencia a tus decisiones. Así que eso es bastante importante. Miren, según Investopedia, entender el perfil de riesgo puede aumentar las probabilidades de éxito de una inversión en más del 20%. Es decir, todos nosotros somos personas, por ende, somos únicos. ¿Eso qué significa? Que todos pensamos de distinta forma, todos somos capaces de tolerar el riesgo en distintos niveles y todos queremos distintas metas. Eso hace que algunos puedan arriesgar más y otros quieran arriesgar menos. Eso hace que si nosotros antes de invertir definimos qué tipo de perfil de inversionista somos, nos va a ayudar a saber cómo deberíamos de manejar nuestra estrategia. Si la tenemos que manejar a corto plazo, si la tenemos que manejar a largo plazo, con qué tipos de activos deberíamos de trabajar, porque acorde a ese riesgo es lo que funciona para nuestro perfil y eso nos daría una mayor tranquilidad, una mayor seguridad y nos permitiría continuar con el curso de nuestra vida, y eso nos daría una facilidad y mayor tranquilidad en el largo plazo, ¿vale? Así que, ¿qué es lo más importante que alguien debe de saber al comenzar a invertir de manera estratégica? Número 1, primero, definir los objetivos y o las metas. Es decir, ¿para qué queremos invertir? ¿Queremos para la jubilación? A lo mejor para comprar un carro, para comprar un celular, para un viaje, para un fondo de emergencia, por ejemplo, un fondo de estudio para mi hijo en la universidad, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que definir es para qué queremos invertir. Segundo, el horizonte en el que buscamos conseguir ese objetivo, porque eso nos va a permitir definir si nuestra estrategia debería ser más agresiva, menos arriesgada. Y por último, el perfil de riesgo. Eso nos va a ayudar a definir si los otros 2 pasos anteriores pueden ser como los buscamos y si no, poder ajustar la estrategia, ¿vale? Y por último, un cuarto paso que creo que es súper importante y lo hemos mencionado en todos los podcasts es hacer un presupuesto. Este presupuesto, y lo hablo de manera personal, nos va a permitir definir de qué manera tendremos que ajustar para poder extraer una parte de nuestro ingreso y comenzar a meterlo en estas inversiones, porque al final, aunque ustedes quieran, por ejemplo, para su jubilación, no, pues yo busco tener a los 65 años 10 millones de pesos en mi cuenta bancaria. Perfecto. Entonces, habría que hacer una proyección
de crecimiento con una tasa, supongamos, del 10%, y ustedes revisarían que de manera mensual tendrían que ahorrar, o más bien invertir todos los meses de aquí hasta los 65 años, 2,000 pesos. Pero si su capacidad de ahorro en este momento no es de 2,000 pesos, pues no va a funcionar de esa forma. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener nuestra estructura presupuestaria para saber qué podríamos ajustar y de qué manera podríamos comenzar a extraer una parte del ingreso y meterlo como inversión, ¿vale? Así que es importante que podamos reflexionar un poquito. Invertir, les prometo que no es complicado. En realidad considero que es bastante sencillo. ¿Qué es lo único que necesitamos? Una guía. Alguien que nos pueda decir el paso a paso. A veces creemos o damos por hecho que las personas ya deberían de saber ciertas cosas. Porque invertir no solamente es el hecho de poner dinero en una cuenta, buscar un activo y darle a comprar. Hay un trasfondo que muchas personas no saben. Desde crear una cuenta de correo, que va a ir ligada a la plataforma, cómo tendríamos que guardar esos accesos, qué sería lo conveniente, qué configuraciones deberíamos de tener, qué niveles de seguridad podríamos ponerle o qué candados deberíamos de ponerle a nuestra cuenta, qué aplicaciones podríamos usar para el seguimiento, cómo podríamos informarnos, dónde deberíamos de buscar información, qué tendríamos que saber, cómo tendríamos que comenzar a prepararnos, cuáles podrían ser las mejores formas de invertir, como mi primera inversión, en qué tendría que comenzar a hacer prueba y error, porque al final te puedo compartir un sinfín de tips, pero hay muchas veces que hay que hacer prueba y error para ver qué tan dispuestos estamos a correr ese riesgo. Entonces, más bien yo creo que ese es un tema principal y pues nada, me gustaría invitarlos a que pudieran comentarnos si quieren aprender más, qué datos necesitan, cómo les gustaría, si quieren que hagamos un video sobre una guía. Es importante porque al final, aunque son pasos sencillos, digamos que hay algunas cosas que no son tan obvias como el resto pensaría. Si me preguntas a mí, súper sencillísimo. Pero porque ya lo hago. Pero para alguien que inclusive no sabe usar una computadora bien y que quiere cambiar su estabilidad económica para un futuro, es importante poder compartirle ciertas cosas. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la información que les estoy compartiendo en este episodio y síganos en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Síganos en todos lados, coméntenos en todos lados. Me da mucho gusto saber que ya tenemos nuestros primeros haters, que nos están comentando que copiamos, que debemos hacer algo mejor en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero al final, muchas veces, gracias a ellos, es que podemos alcanzar a más personas que en realidad sí les funciona este contenido. Entonces sigan comentando, al final del día se trata de eso. Así que chicos, nos vemos en el siguiente episodio.